Cordial saludo, estimado tutor Iván David Aristizábal. El presente trabajo contempla la fase número 2, perspectivas psicológicas del presente curso de Psicología Social. La actividad que en estos momentos realizaremos con nuestros compañeros y nuestras compañeras va a ser la realización de un panel de discusión que va a tener una respectiva organización que va a ser dicha de la siguiente forma. Nos encontramos con tres lecturas y cuatro personas que van a contar desde las preguntas de sensibilización analíticas y críticas, esas visiones, esos ángulos y esas aristas que nos dan estas perspectivas de las que están hablando los teóricos. Las reglas van a ser muy sencillas. En este panel de discusión va a haber una organización con respecto a tres lecturas metodológicas en donde primeramente encontraremos la de Soto 2006, una reflexión sobre el metasentido de la praxis científica, la propuesta de Ignacio Martín Baró desde la psicología social, desde la página 43 a la 55. Un segundo momento, igualmente, de nuestro autor Soto 2016, sobre el mismo artículo anteriormente mencionado, desde la página 63 a la 68, y culminaremos con Boca Negra, el papel de la psicología social en la realidad contemporánea colombiana para la psicología para América Latina, desde el 2017, de la página 40 a la 61. El modo de intervención va a ser que vamos a tener 5 minutos máximo de, digamos, intervención. En segundo momento, si queremos dar una añadidura o queremos hacer una réplica, tendremos 1 minuto como máximo. Y al momento de ver o de yo subir, digamos que esta pantalla de color rojo quiere notificarle a la persona que está siendo panelista en esos momentos que le queda mínimo 1 minuto para terminar su idea. Bajo esta misma lógica, vamos a darle la continuidad al panel de discusión que, como ya lo dije, va a tener el respectivo orden de que se hable de la reflexión sobre el metasentido de la praxis científica con nuestra compañera Erika Lozano. Este espacio recordamos que tiene un objetivo general y objetivos específicos, los cuales están proyectados, pero pues en estos momentos procederé a leer. Como objetivo general está estudiar y comprender los momentos y acontecimientos del desarrollo histórico de la psicología social tanto en Europa, Norteamérica y Latinoamérica. Y los objetivos específicos, como lo es elaborar tres resúmenes críticos solicitados y responder las preguntas de cada uno de los niveles solicitados con respecto a sensibilidad, analítica y crítica. Y finalmente, participar activamente en el panel de discusión preparando la presentación de cada uno de los temas trabajados, donde extraerá, analizará e interpretará el contenido del artículo, dándole así continuidad a nuestra compañera Erika Ramírez. Erika, Hola, tienes 5 minutos a raíz de tu primera palabra. muchas gracias, Ana. Buenas noches. Luego de la interpretación de la lectura ya mencionada por la compañera, hago un énfasis en relación con nuestro país y por los oportunos cambios que a la fecha, especialmente en los derechos del ser humano y la cosmovisión moderna para el hombre y su lucha constante por superar viejos prejuicios en la actualidad, pues cada persona se rige cada vez más a su propia filosofía y moral. La idea en la que se centra como tal el tema es en la psicología social y la crisis de sentido de la ciencia social, una crisis caracterizada por la desconfianza en la razón como fundamento de una libertad y de una felicidad humana. Bueno, gracias a estos resultados y los nuevos descubrimientos científicos que contradecían las antiguas creencias, la visión del mundo y el sentido común derivado de la mentalidad y el desconocimiento general, pues esta metamorfosis provocó cambios en todos los niveles existenciales del ser humano moderno, especialmente en los países a la que Europa y demás países a partir de entonces más industrializados para esa época. La psicología social nos indica ahí que es una disciplina y que sus antecedentes básicos se pueden hallar durante la primera mitad del siglo XX, que es en el desarrollo de la ciencia social, y toma un rumbo cuando empieza a desarrollarse como disciplina. Sucede fundamentalmente a partir de los inicios de la teoría de Hesed, el psicoanálisis y el conductismo y las aportaciones en la escuela de Chicago, que ahí se nombran. Como su nombre lo indica, la psicología social siempre debe su existencia a dos disciplinas principales, que es la psicología y la sociología. En este contexto de la primera, la psicología social se consolida
con las aportaciones del neocorrentismo, y el programa básico reside en reconocer que las ciencias sociales tratan del comportamiento humano y nos referimos a la consideración de que los seres humanos son básicamente animales irracionales y a quienes la vida social otorga un cierto dominio sobre sus impulsos. En este caso, pues todo esto permite establecer las condiciones necesarias para la construcción así de una sociedad. Esta tendencia de la cual nombra Freud y el psicoanálisis dan la máxima representación en la psicología y si bien tuvo un enorme efecto sobre las ciencias sociales en general como objeto de la psicología y el estudio de la conducta racional. Continúa la compañera Ana. Perfecto, compañera, muchísimas gracias por tu intervención. Me gustaría pues aprovechar el minuto rápidamente pues para poder agregar que ese espacio de psicoanálisis que digamos tiene este gran representante que es Freud nos da como un análisis muy interesante de cómo las relaciones sociales son un elemento que también son fundamentales para nosotros, de cómo digamos la psicología social se nutre de las perspectivas antropológicas, de las perspectivas sociales, sociológicas y demás, pero que de alguna u otra forma no pierde la naturaleza que nosotros vamos a tener en nuestro rol profesional en el momento de ejecutar esas intervenciones sociales. ¿Alguien más tiene un aporte por hacer o procedemos con la segunda lectura? Perfecto. Entonces, continuamos con la siguiente lectura que hace parte nuevamente de Soto 2016, una reflexión sobre el metasentido de la praxis científica de la página 63 a la 68. Bueno, inició los 5 minutos. A raíz de ello, entendemos que en esta lectura me parece muy interesante que se hace una crítica, pero primeramente se hace un análisis en cómo esta psicología social primero al principio carecía pues de algún rigor científico porque se veía que la conducta humana, las relaciones sociales y demás no eran algo medible, no era algo cuantificable, porque por ejemplo con la medicina sucedía que las victorias, por así se decía, o las formas de ganancia se medían a raíz de que, por ejemplo, las personas que eran pacientes resultaban sanas, las enfermedades pues se podían curar y demás, pero pues en la psicología, ¿cómo sucedía eso y de dónde venía como esa raíz, esa epistemología? Y ahí es en donde se menciona el autor Soto, que pues nace, algunos autores mencionan que nace en Europa, otros en América del Norte, porque pues todos pertenecemos a una misma América, pero pues me imagino que se precisan específicamente lo que es Estados Unidos y demás, y de cómo esas raíces de alguna u otra forma se han ligado muchísimo pues a las latinoamericanas, pero que presentan algunas particularidades porque ha sido una disciplina que ha nacido precisamente de los contextos y de problemáticas que se han presentado en momentos coyunturales. Entonces, sí me parece bien interesante cómo dicen que desde la psicología social se pueden abarcar diferentes, digamos, situaciones contextuales como lo puede ser precisamente el eurocentrismo, la crítica que se tiene con respecto a que todo el mundo se desarrolló a partir de las ideologías de Europa, el pensamiento europeo, las dinámicas sociales de Europa y de cómo, digamos, algunos países o sí, algunas regiones y demás quedaron como relegadas un poco al papel de lo que quedaba o lo que daban estos autores. Y aunque bien dan, digamos, algunos sentidos muy importantes, pues no nos tenemos que olvidar también de que en nuestros contextos territoriales han existido otras realidades y que, por ejemplo, no es solamente el hecho de venir a Colombia, no es simplemente el hecho de venir al departamento del Tolima o a la ciudad de Ibagué, sino contextualizar todo lo que está sucediendo. Entonces, pues en gran parte me parece muy interesante, digamos, esta forma que ha tenido pues la psicología social, pues para poder adentrarse y que de alguna u otra forma no haya perdido como ese rigor que de alguna u otra forma va a tener, digamos, que la ciencia o el objeto de estudio principal, que en este caso es la conducta humana. Bueno, había un momento muy importante en donde nos hablaba Crespo.
Crespo siento que es uno de los autores pues bien interesantes, en donde decía que esta disciplina tiene como una conciencia muy reflexiva y que le da la posibilidad a la pluralidad. Entonces la pluralidad no es simplemente que exista una única forma de hacerlo, sino que existan un montón que se nutran pues de la misma perspectiva. Entonces pues así me parece que fue muy reflexivo ese metasentido, como darle, ser conscientes de nuestro propio conocimiento, ser conscientes de nuestras propias raíces y cómo eso constantemente lo estamos reafirmando en nuestra cotidianidad, pues que evidentemente debe ser reafirmado en nuestro rol como futuros psicólogos y psicólogas sociales, entendiendo que debemos tener unas discusiones internas con los mismos psicólogos, pues para que se haga esa diferenciación, pero pues sin que nos sintamos excluidos pues todo el tiempo. Entonces, pues sí me pareció muy interesante algunos postulados que daba Soto, que incluso muchas veces citó a Crespo, pues en medio del análisis y la discusión. Entonces, muchísimas gracias. Ese es como el análisis que yo le hago a mi lectura y le damos la continuidad a la siguiente lectura con primeramente una reflexión de Bocanegra, como lo ha sido el papel del psicólogo social en la realidad contemporánea en Colombia. Le damos paso al compañero Elmer Rojas Galeano. Sí, claro, muy buenas noches. Muchas gracias por el paso. Y pues de una voy a hacer este análisis que para mí fue o ha sido de una manera muy provechoso por el contenido de lo que nos quiere decir Bocanegra y otros autores 2017 sobre el papel del psicólogo social en la realidad contemporánea en Colombia. Como ello podemos decir como ideas centrales, que se vuelve toda una paradoja, porque pues este escrito lo que nos da a entender es de que se hizo una evaluación o una entrevista más que todo a unos psicólogos, los cuales entraron a opinar sobre la realidad en sí de la psicología en Colombia. Algunos coincidieron en algunas cosas, entre ellos la paradoja que es poder concebir al sujeto en su realidad y como psicólogos sociales poder entenderlo, es decir, el sujeto se convierte al mismo tiempo en un ente de conocimiento para nosotros. Lo que nosotros desde la psicología podamos aplicar para ellos, también aplica para nosotros mismos en nuestro propio conocimiento en cuanto a poder ejercer aquellas herramientas de la psicología que nos permiten poder dar esa evaluación, ese diagnóstico en determinado contexto social. También de ello está en que como psicólogos tenemos que entrar a tener esa empatía y esa manera de poder llegarle a esta población, a estas personas que tienen algún grado de vulnerabilidad social, en este caso que puedan tener algunas patologías psicológicas, que podamos como psicólogos entender ese entorno en el cual ellos están envueltos, no solamente llegar como profesionales e impartir como psicólogos algunas ideas, sin siquiera poder contemplar lo que del trasfondo que tienen ellos dentro de lo social, su parte económica, su parte emocional, su parte vivencial, su parte política también, porque algunas cuestiones políticas son las que pueden afectar un territorio. Ahora más que ello es como profesionales de la psicología saber y entender de que somos y estamos dados a que a esa población le vamos a brindar una solución. Somos esas personas encargadas de poder cambiar esa realidad, de que ellos tengan esa garantía desde la psicología que no solamente van a ser intervenidos, sino que en realidad van a tener un cambio social que es el que esperan. Es un cambio que en realidad es por el que están luchando, pero que no entienden de pronto por algunas situaciones de conocimientos que ellos albergan en sus territorios, sino que a veces esperan que profesionales como los psicólogos podamos dilucidar muchas cosas que ellos tienen ahí como venda y que puedan entender esa realidad justa que es lo que los está oprimiendo en este caso. Entonces, esta lectura nos lleva mucho a eso, incluso las aproximaciones que puede tener el psicólogo en estos territorios, en esta parte contextual aquí en Colombia, permiten, como lo manifiesta Bocanegra, tener un acercamiento y comprender las prácticas sociales y culturales y la producción de conocimiento que da forma a la vida social. Entonces, con esto, con mi intervención, concluyo en esta parte, que primero tenemos que tener esa gran empatía y segundo, convencernos como psicólogos que somos los transformadores o los que ayudan a esa transformación social. Muchísimas gracias, compañero Elmers. Le damos pues la continuación a la compañera Dana González para poder complementar las ideas del texto anteriormente mencionado. Listo, compañeros. Bueno,
Em, esperen trantico. Listo. Bueno. Bueno, cómo la temática del texto contribuye al desarrollo de su rol como psicólogo social y la comprensión de los fenómenos sociales en su contexto. Interviene para mejorar las relaciones sociales, familiares y la colaboración continua entre familias e instructores con el fin de promover la participación familiar en los planes, programas y actividades desarrolladas por las comunidades educativas y los profesionales de la psicología social. Aquí quiero recalcar y hacer énfasis de todo rol que tenemos como psicólogos en ejercer apoyo a las comunidades que están en conflicto, ya sean conflictos de términos de territorio, conflicto armado, problemas de adolescencia, problemas de consumo de drogas, problemas de niñez y adolescencia, todas esas problemáticas que ha tenido nuestra ciudad de Ibagué, nuestras comunidades cercanas a nuestros territorios, que son problemáticas que nos lleva a tratar más a fondo los problemas, a comprender la adolescencia, a estudiar el desarrollo de estos jóvenes, en cómo se transcienden los problemas de sus padres a los niños y van de generación en generación estos conflictos, por ejemplo, la toma de alcohol, todas esas problemáticas. Entonces, por otra parte, el psicólogo social en la intervención social trabaja en facilitar la superación de conflictos individuales y colectivos que nos impiden orientarnos ante un conflicto específico o situación determinada. Los fenómenos sociales de mi contexto se refieren a todas las conductas o tendencias que ocurren en una sociedad concreta, los cuales son llevados a cabo por algunos o todos sus miembros y que producen efectos o consecuencias específicas. Yo en esta semana de actividades tuve una problemática que yo no sabía la verdad de mi contexto social, eh, que es en pandemia, en el 2020. Yo vivo en el barrio Ciudad Luz y acá cerca de mi cancha, de la cancha donde vivo, hubieron 30 adolescentes, niños y jóvenes adolescentes que tuvieron un conflicto en cuanto a la toma de alcohol y quién sabe si otras sustancias, porque eso salió en un periódico de acá de Ibagué. Y la verdad no sabía nada de la situación. Hubo problemas, o sea, un conflicto muy grande en donde la comunidad cercana, los vecinos de la Comuna 9, obviamente llamaron a la policía y trataron la problemática de su el sistema de bienestar familiar, la comisaría de familia y todos esos conflictos. Entonces nos llevó a la interpretación de cómo esos niños tienen que esconderse para realizar aquellas actividades de sus padres. Quién sabe si los padres son permisivos o son conflictivos en cuanto a esa toma de decisiones de los jóvenes y no están pendientes de sus niños. O también los niños pueden visualizar y reflejar esos actos en ellos mismos y hacer lo mismo. Entonces, bueno. Además, estos fenómenos sociales ocurren cuando hay ámbitos en determinadas áreas o áreas del desarrollo del individuo y pueden estar sujetos a aspectos positivos o negativos. Finalmente, suelen implicar cambios de comportamiento, posturas o hábitos dentro de una sociedad en su conjunto o en un grupo comunitario o sociedad. Obviamente, en estos días, la adolescencia, esto nos lleva, o sea, para mí yo quiero interpretar esta lectura como a comprender más que todo la niñez y la adolescencia. Últimamente están muy despegados de la realidad. Ya hoy en día la adolescencia se ve desperdiciada, o sea, no se ve como antes. Yo estuve al frente de una institución en la cual entré desde muy joven y visualizo que ya hoy en día el mandato de las reglas institucionales ya no se sigue. Y da una tristeza ver cómo la adolescencia se pierde en sí misma, cómo los valores se pierden, la ética, todos esos valores
se pierden y llega a una adultez y uno ve a ese adolescente y ya no hay nada, no tienen nada de conocimiento, de autoconcepto, de amor propio, entonces todo se pierde y quedamos pobres como comunidad, como sociedad. Listo. Eso es lo que Listo, tengo para Ana, aportar. muchísimas gracias de verdad por el Vale. aporte. A mí realmente me quiero agregar alguna réplica que me pareció Sí, muy claro. interesante decir con respecto a uno de los postulados emergentes que hace, de los paradigmas emergentes que hace Montero, en donde dice precisamente eso que tú dices. La realidad puede ser, digamos, una realidad emergente desde lo simbólico, desde lo dialéctico. Tú nos dices, estos jóvenes hoy en día están presentando unas realidades que pueden vivenciar en sus casas y eso es una realidad. Entonces es muy interesante cómo desde esa psicología latinoamericana se está tratando de hacer como esa diferenciación. Bueno, compañeros y compañeras, estimado tutor, de verdad, muchísimas gracias. Ya le estamos dando, digamos, este espacio de cierre pues a nuestro respectivo panel. Hemos tenido unas ideas muy acertadas y definitivamente podemos llegar a unas conclusiones y es que la psicología social para América Latina es muy fuerte con respecto a esa crítica anglosajona dominante que tiene como esa influencia entre lo americano y bueno, lo norteamericano y lo europeo, que hoy en día estamos en pro de esa construcción diferenciada desde los territorios, que es muy cercana al marxismo, y pues también ha tenido la posibilidad de ser, digamos, una posibilidad emergente de estar ansiosa por resultados y que de alguna u otra forma los psicólogos sociales de América Latina podemos incorporar esa metafísica, ese metasentido de esa psicología, para dónde y para quién y con quiénes. Entonces, pues también es muy interesante como todas las apreciaciones que nos dieron todos ustedes, compañeros y compañeras, y pues ya le damos continuación al espacio. Muchísimas gracias y feliz resto de noche. Muchas gracias. Muchas gracias, compañeros.